Estoy conmocionado y publico esto inmediatamente después de que sucedió. Salí a fumar a las 9:50, hora del este, en el sur de Ontario. Tengo una luz de jardín en la cima de mi tienda, debajo de la cual estaba parado, frente a unos grandes arces al otro lado del camino de entrada. A unos 25 pies de distancia, noté algo que parecía una barra de luz LED que podría haber estado justo frente a mí o a la altura de un avión. Pero, por alguna razón, no podía concentrarme en enfocar bien la imagen con mis ojos. Era como si mis ojos estuvieran locos o algo así. Estuve un buen rato intentando moverlos hacia arriba y abajo, y me era prácticamente imposible controlar mi visión. Era como si este objeto estuviera haciéndome algo a la distancia para evitar que yo fijara mi vista en él. De repente, descendió, y me di cuenta de que estaba entre los árboles y yo. Parecía tener alrededor de 1 pie de largo y solo media pulgada de alto, con alrededor de 6 o 7 luces que se iluminaban una a la vez, en secuencia. Se acercó a unos 8 pies de mí y a unos 10 pies del suelo. Comencé a caminar directamente hacia él. Había estado totalmente en silencio hasta ese momento, y luego sonó como las alas de un colibrí. Estaba muy cerca, y se elevó hacia las nubes a una velocidad imposible. Nunca había visto algo así en mi vida, y creo que cada vello de mi cuerpo estaba erizado, acompañado de una sensación extraña, pero indescriptible. Esto fue en el sur, en el medio oeste de Ontario, en Canadá. Esto fue hace 2 años y medio aproximadamente. Ocurrió durante mi último año como estudiante universitario. Estaba aproximadamente a 45 o 50 minutos al este del Laboratorio Nacional Oak Ridge en Johnson City, Tennessee. Esto sucedió entre las 4 y las 5 de la mañana. Estaba jugando videojuegos con mis amigos. No me encontraba bajo ningún efecto de alcohol. No veía cosas por agotamiento y tampoco había fugas de gas. Podría entrar en más detalles, pero es ahí donde las personas con quienes he compartido esta historia no me creen y me juzgan de loco. Y decidí contarlo aquí, porque la verdad no tengo nada que demostrarle a Internet. Empezaré por este debate de la manipulación emocional. De primera mano puedo decir que experimenté esto, o algo que probablemente llamaríamos manipulación. Vi a este objeto flotando. Lo estaba mirando fijamente. De pronto me encontraba llorando, pero no emitía ningún sollozo. Solo había lágrimas corriendo por ambos lados de mis ojos. Abrumadoramente, todo lo que podía pensar era que me pedían que me acercara, tal vez para ayudarlos. Pero en ese mismo instante me inundaron pensamientos de todas las personas a las que nunca volvería a ver. Hubo un momento de vacilación e inmediatamente sentí que nunca más volvería a ver a estas cosas tan nítidamente. Todo esto duró quizás entre 30 segundos y 1 minuto. La parte más extraña del encuentro es que no recuerdo haber roto el contacto visual. No recuerdo que se alejaran. No recuerdo nada de eso. Estaba mirando hacia esta cosa flotando, casi girando. Los colores variaron, algo así como un fuego de iluminación pero muy baja. El mismo resplandor de una llama, pero no iluminaba el cielo a su alrededor. Lo he atribuido a la distancia que creo que había entre esa cosa y yo. El encuentro sigue siendo muy vívido para mí. Me ha hecho escéptico ante muchos otros encuentros con ovnis, porque solo tengo mi propia experiencia de la que partir. Me sentí emocionalmente violada, lo cual se convirtió en arrepentimiento muy rápidamente después. Sí, vi las luces flotantes. No vi ningún haz de luz ni rayos de ningún tipo. Sin embargo, nunca he oído hablar de las abducciones como esto que me pasó a mí, por lo que tiendo a no compartir mi historia en estos foros. Finalmente, no me importa en absoluto si alguien me cree, pero espero poder hacer que alguien no se sienta loco, o al menos que tenga la confianza de que no está solo.
Hoy he estado merodeando por este canal preguntándome si debería mencionar mi experiencia que tuve en Chugiak, Alaska. Cuando encontré este espacio de historias de avistamientos y abducciones, decidí contar esto. Tengo una experiencia. Probablemente era 2001 o algo así. Así que yo tenía 9 años y mi hermano 7. Ambos nacimos y crecimos en Alaska, y no soy ajeno a los cielos nocturnos oscuros, fríos y despejados. Mi hermano y yo estábamos construyendo fuertes de nieve y andando en trineo, probablemente a las 8 o 9 de la noche. Afuera estaba completamente oscuro porque estamos en Alaska, en pleno invierno, y está oscuro la mayor parte del día. Afuera tal vez estábamos a 10 grados Fahrenheit como máximo. No había viento, había bastante nieve en el suelo, y los pelos de la nariz estaban un poco congelados. Decidimos tomarnos un descanso del juego y tumbarnos boca arriba en la nieve en nuestro gran patio abierto cerca de casa. El cielo era hermoso, no había ni una nube en el cielo, y se podían ver absolutamente todas las estrellas y planetas jamás descubiertos por los humanos. Mientras observábamos el cielo, noté que una estrella, o lo que pensé que era una, comenzaba a moverse. Tenía el mismo tamaño y nivel de brillo que todas las demás estrellas a su alrededor, así que estaba muy confundido sobre por qué esa estrella simplemente comenzaba a moverse aleatoriamente y las demás no. Comenzó a moverse muy lentamente hacia la izquierda cuando se lo señalé a mi hermano, quien también terminó viendo esta misma estrella. Yo tenía edad suficiente para conocer el concepto de satélites en ese momento, pero no fue lo primero que me vino a la mente durante el avistamiento. A medida que la estrella se movía hacia la izquierda en el cielo, se detuvo repentinamente. Fue solo por un segundo. Luego bajó, después se fue, y luego volvió a subir a su posición original, y luego desapareció. Creó un patrón de onda cuadrada, similar al que verías para el voltaje en un gráfico que se enciende y se apaga, de -1 a 1. No sé si me entiendas. De todos modos, esto continuó a lo largo de todo el cielo, hasta que se perdió de vista sobre las montañas, a kilómetros de distancia. Todavía parecía como si estuviera en las estrellas, pero puede haber estado en el cielo justo encima de nosotros. No pudimos entenderlo. Hasta el día de hoy, mi hermano y yo todavía no tenemos ni idea de qué fue eso. Tendría que acompañar esto diciendo que, al crecer en Alaska, puedo decir con seguridad que también he tenido experiencias extrañas mientras dormía. Una vez, en esa misma casa, en Alaska, tuve un periodo extraño en el que sufría parálisis del sueño varias noches seguidas. Era como si mi cerebro se despertara antes que mi cuerpo, pero todavía no podía sentarme ni abrir los ojos. Simplemente soy consciente de que estoy despierto y atrapado, presumiblemente todavía en mi cama, y sentía estos sentimientos locos, principalmente de ansiedad, hasta que podía recuperar el aliento y despertarme. Fue entonces cuando me despierto con los pelos erizados y la sensación más extraña, como si me hubieran mirado mientras estaba paralizado. Todavía recuerdo ese sentimiento hasta el día de hoy. También, en otra ocasión, en la misma casa, me desperté al azar en las escaleras con una de mis almohadas. Para nada era sonámbulo, y esa fue la única vez que me desperté fuera de mi cama. No sé si alguna de estas experiencias se relaciona con algo de este canal, pero solo quería contarlo, ya que todavía recuerdo cada una de estas cosas con vívidos detalles, a pesar de que cuando ocurrieron era tan solo un niño. Además, me preguntaba si alguien tendrá algún mapa activo, geográfico, donde se marcaran las ubicaciones de experiencias o anomalías en todo el mundo, y simplemente ver dónde aparecen la mayoría de los encuentros. Eso sería genial. Vi algo extraterrestre. Casi me arrepiento de haberlo visto y creo que hay más que extraterrestres físicos que se pueden contener en un laboratorio. Aquí está mi historia.
Hace muchos años, salía del campus con un amigo a principios de una tarde de verano y nos dirigíamos hacia su coche. De repente, cuando entramos al estacionamiento, sentí una presencia inmensa sobre mí. Me congelé, miré hacia arriba y vi una forma enorme, quiero decir, absolutamente masiva, perfectamente rectangular, que colgaba silenciosamente en el cielo. Era de un color gris o marrón metálico, oscuro, y no hacía ningún ruido. A pesar de sostener mi teléfono en una mano, no pude evitar permanecer completamente congelada. Podía verlo, sentirlo, como si me ahogara en 1000 recuerdos de algo que debería saber, pero que era tan extraño para mí. Instantáneamente me sentí perdida en mi propia mente, en mi propio cuerpo, y perdí sentido de todo. Fue aterrador, pero tranquilizante al mismo tiempo. Y lo más extraño es que se sintió como una eternidad mirando esa cosa. Pero no, porque cuando encontré el camino de regreso a mí, en el momento aparté la vista del objeto y miré a mi amigo, literalmente extendiendo mi brazo en puro pánico para golpearlo en el hombro y decirle: «Oye, mira hacia arriba». Mi amigo se detuvo, miró al cielo, luego me miró y dijo: «¿Qué cosa?». Levanté la vista de nuevo, sudando y con una extraña sensación de pánico y miedo arraigada a mi cuerpo. No había nada más que el claro cielo del atardecer. Mi amigo me frunció el ceño y me preguntó si estaba bien, y que parecía como si hubiera visto un fantasma. Literalmente grité: «¿No viste eso?». Y cuando me preguntó qué había visto, por primera vez en mi vida, a pesar de todo mi amor por el espacio, ver ciencia ficción, querer estudiar astronomía, siempre preguntarme sobre la vida extraterrestre, me encontré incapaz de decir nada. Mi amigo volvió a preguntar qué veía, pero no pude decirle nada. Simplemente volví a mirar al cielo, buscando por todos lados frenéticamente, de repente sintiendo como si hubiera un gran agujero en mi pecho, en mi persona. Tenía miedo, pero de repente me sentí muy sola y abandonada, herida. Sentí que quería llorar y no podía entender por qué. Mi amigo finalmente se molestó y me dijo que dejara de ser rara y me subiera al auto. Lo seguí mientras nos dirigíamos hacia el coche, cada pocos pasos, mirando hacia atrás y hacia el cielo. Solo cuando subimos al auto, de repente me encontré capaz de decir lo que había visto. «Vi un ovni». Mi amigo me miró con un «¿Hablas en serio?». Me miró directamente a los ojos y me dijo: «A veces estás realmente loca». Y eso fue todo. Luché durante días por aparentar normalidad, pero me sentía tan dolorosamente vacía. Las palabras no pueden hacer justicia a esa sensación. De todos modos, digo todo esto porque me ha estado carcomiendo de vez en cuando a lo largo de los años. Y obviamente con todo este nuevo drama sobre las audiencias de exmilitares diciendo cosas de los ovnis y todo eso, se habla mucho sobre grupos de investigación, grupos de estudio, etc. Y eso está muy bien, pero hablando por mí misma, realmente no creo que esto sea algo que la ciencia por sí sola pueda abordar. Creo que probablemente haya vida extraterrestre allá afuera, pero las cosas que he escuchado a la gente que intentan explicar que no son esferas, ni naves normales, ni cuerpos, algo simplemente se siente realmente mal en algunas de estas historias. ¿Cómo puedes saber lo que los extraterrestres pueden hacer o tener? No puedo, eso es cierto, pero lo que vi no se sintió como una cosa, se sintió como una presencia, como si algo me hubiera desnudado completamente hasta lo más profundo y me hubiera mirado fijamente. Literalmente no hay palabras humanas ni emociones para procesarlo. Siempre solía pensar, la gente tiene todas estas historias. Si es así, ¿por qué no tomar una fotografía o grabar cuando sucede? Solo cuando me pasó a mí lo entendí realmente. Simplemente no puedes.
Es como si ya no estuvieras ahí. Estoy intentando explicar esto, pero no sé ni cómo hacerlo. Solo recordar esta experiencia me hace sentir que hay algo mal. Es la mejor manera en que puedo expresarlo. Sé que son solo palabras y en ocasiones no me entiendo ni yo misma, pero a veces casi desearía no haberlo experimentado nunca. Pasé muchos años fantaseando con extraterrestres, viendo Expedientes X, todo lo normal y esperando la revelación. Luego, cuando finalmente vi eso, me rompí. Realmente siento que están sucediendo dos cosas aquí. Extraterrestres que son entidades vivientes de nuestra realidad y extraterrestres que son simplemente algo distinto. Y es por eso que no doy mi nombre. Tengo miedo. Quería hacer la pregunta: ¿es suficiente la ciencia? Porque aunque sé lo que vi, no puedo decirte qué tan grande era. Realmente lo sentí interminable, más grande que yo, más allá de mí. Algunos podrían argumentar: bueno, si le muestras a un cavernícola un avión 737, puede que sienta lo mismo. Y tal vez eso sea cierto. Pero si ese es el caso, y es puramente tecnología, entonces estos seres están tan lejos de nosotros que la idea de que realicemos ingeniería inversa en cualquiera de sus tecnologías, o que incluso colapsen, es absurda. Creo que realmente estamos lidiando con capas de la realidad, y no solo con extraterrestres vivos. Hay algo que odio de mi experiencia, y es que se siente como haber mostrado el secreto más profundo de tu ser. Luego la caja se cierra rápidamente sobre ti, y simplemente sientes, en el fondo, que estás viviendo una mentira. He tenido dos experiencias similares a lo que acá se cuenta. La primera, estaba en el desierto de Arizona a altas horas de la noche, del 21 de marzo, mirando directamente a las estrellas. No había nubes ni luna. De repente noté esta luz brillante a mi derecha. Al principio pensé que era una estrella fugaz, hasta que giré la cabeza para mirarla. El orbe naranja volaba directamente sobre mí. Era naranja sólido, sin destellos ni parpadeos, pero parecía un poco más claro alrededor del borde. No tengo idea de qué tan arriba estaba, así que no sé cuáles serían sus dimensiones reales, pero parecía del tamaño de una moneda de 10 centavos de dólar. Se movía más rápido que cualquier avión que haya visto jamás, pero mucho más lento que una estrella fugaz. Estaba a unos 45 grados a mi derecha, directamente sobre mi cabeza, luego a 45 grados a mi izquierda. Permaneció ahí de 6 a 7 segundos y luego desapareció. Tuve problemas para rastrearlo cuando estaba visible, como si tuviera los ojos fijos en él, y luego me quedaba completamente congelado por un segundo y sentía como si me estuviera disociando. Era como si mis ojos se desenfocaran y dejaran de moverse cuando me congelaba. Luego se detenía después de un segundo y fijaba mi vista en el objeto nuevamente. Sucedió como 2 o 3 veces. No sé si fue solo la extrañeza de lo que estaba experimentando lo que lo causó, pero no sentí que tuviera control de lo que estaba sucediendo. Maldita sensación extraña. Mi segunda experiencia fue en el mismo lugar, el invierno pasado. Pasé el otoño y el invierno acampando en una casa rodante. Estaba afuera fumando por la noche. Me encontraba concentrado en mi teléfono, cuando de repente veo esta luz naranja brillante directamente frente a mí, a unos 20 grados aproximadamente del horizonte, simplemente flotando. Me quedé mirándolo. No podía entender lo que estaba viendo. Parecía una mezcla entre fuego naranja y una especie de plasma. Tenía la forma de un trapecio, con la base menor directamente a la izquierda. Pero sentí como si estuviera mirando una figura plana, en 2 dimensiones. A la distancia parecía estar girando unos 45 grados. Nada en esa forma o estructura tenía sentido para mí. No le encontraba explicación lógica.
Sentí como si mis ojos no estuvieran enfocando correctamente, y eso era lo que causaba la forma, como si la imagen estuviera un poco borrosa. Así que comencé a frotarme los ojos por un segundo y volví a mirar el objeto. Nada había cambiado. Esto simplemente volvió aún más difícil procesar lo que estaba viendo en ese momento. Después de unos 6 o 7 segundos, se apagó. Ni siquiera había terminado de pensar. Eso fue extraño. Cuando dos más de ellos parpadearon, parecía que se encontraban a la mitad de distancia de mí que el original, uno inmediatamente después del otro. La misma forma y apariencia extrañas, el mismo ángulo, pero estaban perfectamente alineados entre sí, como si estuvieran en formación. Salté hacia atrás cuando aparecieron porque me asustaron muchísimo. No esperaba que aparecieran, y menos tan cerca. Sentí como si estuvieran a unos cientos de pies de mí, tal vez a unos 100. No tenía ningún marco de referencia para saberlo. Ambos parpadearon en 2 o 3 segundos, y después desaparecieron. He tenido varios avistamientos, pero esos son los únicos que sentí que me jodían los ojos. No sabía que eso era común antes de encontrarme con este canal. Me alegro un poco de haberlo hecho. Esta es mi experiencia. Trabajé en el campamento Pendleton y habitualmente realizaba trabajos de mantenimiento en la red y hardware. Uno de mis amigos me mostró un servidor de volcado de datos que se utiliza para descargar y almacenar documentos, videos e informes de implementaciones MEU y varios ejercicios militares. Durante los días lentos y a la hora del almuerzo, miraba los videos y encontraba un montón de imágenes de entrenamiento y combate que me parecieron realmente interesantes y geniales. Aproximadamente 3 meses después de ver videos, encontré el primero de ovnis. Aunque no tenía sonido, mostraba claramente que el objeto giraba, estacionario, durante mucho tiempo. En ese momento pensé que los ovnis eran algún nuevo bombardero secreto tipo B-2, pero aproximadamente un mes o 2 después, encontré uno que tenía audio y tenía a 2 pilotos hablando y especulando qué era. La última parte del video lo enfocaba estacionario y luego salió volando a una velocidad increíble. Uno de los pilotos estaba enloquecido, maldiciendo, y le preguntó al otro piloto si se trataba de una maldita nave espacial extraterrestre. Recuerdo textualmente esas palabras. A lo que el segundo piloto respondió: "No lo sé, hombre, pero lo que sea que digan, no parecen hostiles". Fui parte de ese equipo durante 2 años y medio, hasta que salí, y de los miles de videos que busqué, vi cerca de 2 docenas que eran similares a los de la naturaleza ovni. Ha pasado casi una década desde que ya no estoy ahí, pero no lo había compartido con nadie, porque no quería meterme en problemas o que me etiquetaran como bicho raro. Con el lanzamiento del video, CMDR, Fravor y más personas hablando sobre él, me ha dado una sensación más cómoda al hablar de ello. La mayoría de las naves eran idénticas a la del video de Fravor, pero 2 o 3 fueron tomadas de barcos y parecían triangulares. Aunque la forma exacta era difícil de describir, porque estaban directamente encima de ellos. Alguien me preguntó si todo esto podría estar sujeto a la ley por la libertad de la información, pero para ser honesto no estoy seguro. Los videos no tenían nombres, de manera que pudiera identificar fácilmente de qué avión o barco procedían, y mucho menos qué pilotos los tripulaban. El video más largo que vi duró cerca de 45 minutos, y el más corto, menos de 30 segundos. Espero que lo divulguemos pronto, después de estar en el ejército y ver cómo tratan la información protegida y sensible. Contengo la respiración, metafóricamente hablando. Quiero decir que realmente me preocupa y da una sensación de ansiedad, pero sinceramente me siento afortunado de haber podido verlo. Tal vez te preguntes por qué no extraje evidencia en alguna unidad flash. Prácticamente eso es imposible,
porque desactivan los puertos USB en todas esas computadoras, y tuve que registrarme y guardar todos los dispositivos electrónicos en un casillero antes de entrar en esa habitación. Además, traten de no hacerme preguntas técnicas sobre dónde están almacenados y cómo funcionan sus redes o hardware. Ya tuvimos un problema con China y ocasionalmente Rusia al intentar obtener acceso a información confidencial, no necesariamente relacionada con ovnis. No sé si esta historia realmente deba de ir aquí, pero quiero compartirles mi experiencia. He tenido muchas experiencias de sueños lúcidos, tal vez una al mes. De vez en cuando deambulo por lugares a los que no debo ir. El ejemplo más memorable fue cuando estaba volando. Siempre trato de volar. Alrededor de Westwood, Los Ángeles. Encontré una puerta invisible en el cielo a unos 200 pies del suelo, justo al lado del cementerio de veteranos. Curioso, entré y me encontré en un pasillo rojo y con poca iluminación. Había varias habitaciones a cada lado, en su mayoría vacías, aunque una habitación parecía tener algo dentro, detrás de una cortina. Aparté la cortina y vi lo que parecían dos serpientes hechas de electricidad. Estaban flotando erguidas sobre sus colas en forma de zigzag, como la imagen típica de un rayo, y girando lentamente. Por alguna razón decidí tocar una. Extendí la mano, y tan pronto como mi mano hizo contacto, una voz poderosa y abrumadora gritó: «No estás destinado a estar aquí». E inmediata y violentamente me sacó del sueño. No parecía malévolo, solo estaba realmente molesto conmigo por romper las reglas. De vez en cuando me encuentro con entidades como esta, que parecen tener una conciencia de sí mismas que los otros personajes del sueño no tienen. Siempre parecen confundidos en cuanto a por qué estoy aquí, a veces desconcertados y otras molestos, y cada vez son capaces de despertarme instantáneamente si intento interactuar demasiado con ellos. Los sueños son experiencias realmente asombrosas, y estoy seguro que aún no los entendemos del todo. Tengo una experiencia. Volví al tema después de presenciar un ovni negro alargado en forma de disco, volando a plena luz del día sobre los cielos de St. Peters, Missouri. Esto fue en agosto de 2016, tal vez 2017, no lo recuerdo bien. A partir de ese momento, como la mayoría de nosotros aquí, seguí escuchando constantemente sobre CE5 de Greer. Esto ocurrió más o menos en el momento en que mi investigación seguía abordando el tema de la conciencia. Adelantándonos un poco, después de ver los videos y escuchar a Greer, decidí que iba a experimentar con ello. Pero no me gustaba ni creía en las tonterías de la nueva era, y concluí que, aunque tenía que lidiar con ello, de todas maneras, lo haría, pero tratando de evitar esas cosas de la nueva era. Comencé a practicar la meditación calmante básica en privación sensorial, a través de tanques flotantes, y la llevé a los intentos de CE5. Mis primeros 4 intentos en 2019 no produjeron nada que no pudiera descartar como mundano. Satélites, aviones, helicópteros, etc. Pero el 24 de abril de 2020, durante el primer confinamiento nacional de Estados Unidos, salí creyendo que solo lo intentaría 1 o 2 veces más antes de seguir adelante con mi vida. Esa noche, vi un pulso de luz blanca aparecer fuera del cuenco de la Osa Mayor, 3 veces, desde exactamente el mismo espacio. Luego 2 veces en el cielo del norte sobre el horizonte. No estaba listo para grabar nada y no esperaba que sucediera nada. Nunca había visto algo así, y no sería la primera vez. Lo que siguió fueron algo así como 2 docenas de noches exitosas que no se replicaron cuando me limité a mirar las estrellas como un intento de tener el control. Lo que es especialmente extraño
es que los avistamientos disminuyeron casi por completo cuando terminó el confinamiento y el tráfico aéreo se recuperó entre principios y mediados de junio de 2020. Hubo algunas experiencias, pero no tan frecuentes. Mis intentos terminaron el 28 de agosto de ese mismo año, cuando al final de mi meditación fui testigo de una gran bola de luz naranja que simplemente parpadeaba. Flotaba durante unos 10 segundos y luego desaparecía, igual que como aparecía. Es la cosa más increíble que he visto con mis propios ojos. Sexto intento, 26 de abril de 2020. Mi segundo éxito, alrededor de 5 segundos. Fui testigo de 2 pulsos de luz aparecer desde exactamente el mismo lugar fuera del cuenco de la Osa Mayor. Luego, cuando comencé a grabar, 2 pulsos de luz a mi derecha, luego 2 hacia el norte, como la exitosa noche anterior. Parece solo una línea, pero a mis ojos parecía simplemente un estallido de luz. Noveno intento, 3 de mayo de 2020. Después de algo así como 2 noches sin nada, después de mi intento del 26 de abril, fui testigo de cómo un objeto parecía volar como un satélite y destelló 2 veces en rápida sucesión antes de desaparecer. Pero ya había comenzado a grabar en ese momento. Lo que capté fueron 2 minutos y medio de destellos de luz, todos en la misma sección del cielo alrededor de la línea de árboles de mi vecino. Llevé esto a MUFON y lo analizaron durante un par de semanas. En la sección de comentarios del video hay detalles sobre el análisis de MUFON, pero en fin, cometieron un error de análisis en el video y cuando lo mencioné, insultaron mi inteligencia y dejé de comunicarme con ellos. Nada de esto necesariamente probará algo, y no grabé los videos por ningún otro motivo que no sea el de documentar lo que estaba experimentando. CE5 es tan loco como parece. No debería funcionar, pero funciona, y es fascinante y extraño a partes iguales. Me dejó con una perspectiva diferente de la realidad y la conciencia. Lo probé hace un tiempo. Es la 5ª vez que no han mostrado su luz. Lo que hice fue orar por guía y seguridad. Estoy imaginando que estoy conectada al núcleo de la Tierra. Así lo hago en mi meditación. Luego imagino que soy una luz brillante. Soy una luz brillante muy grande y puedo ser vista desde el exterior del planeta. Imagino una imagen del globo y hago zoom en mi ubicación, como si estuviera usando Google Earth. Estoy guiando los fenómenos hacia mi ubicación exacta. Luego dije con la intención y la creencia de que se manifestarían: les estoy mostrando mi ubicación exacta. Soy una conciencia poderosa conectada a un ser divino y quiero ver una señal si estás allá afuera. Te invito a que te muestres ante mí en el cielo. En la cuenta de 10, abriré los ojos para verte. Te insto a ver un buen ser de luz. Empecé a contar hasta 10 con intervalos de 2 segundos. Después de eso, abrí los ojos y vi una estrella muy brillante, pulsando en algún lugar del cielo. Los pulsos de luz cambiaban entre rojo, amarillo y blanco. Luego otra estrella. Es muy extraño porque el clima en ese momento era de un cielo nocturno muy nublado. Luego apareció otro gran resplandor parecido a otra estrella, que era más grande que los otros 2 y se movía lentamente. Era como si se dirigiera a mi ubicación exacta. Le grité a mi esposo que viniera rápido. Le pregunté si podía ver lo que yo estaba viendo. Me dijo que sí. Le expliqué lo que hice. Él solo dijo que era una estrella moribunda. No le insistí ni debatí nada. No puedo creer lo que he visto. Desearía haberles mostrado un video, pero en ese mismo momento quedé hipnotizada por lo que vi. Puedo sentir vibraciones en mis pies y manos. Es como si no pudiera contener el sentimiento y la experiencia.
Hola comunidad, les comparto mi experiencia. Hoy por la mañana estaba en mi jardín, sentado en mi silla, mirando hacia el valle cercano que comienza a aproximadamente 20 metros de donde me senté y desciende a unos 40 o 60 metros de profundidad, con un gran horizonte. Comencé mi meditación diaria, que consiste en despejar mi mente, no permitir pensamientos, solo concentrarme en mi respiración, con los ojos cerrados. Probablemente llevaba 10 minutos meditando cuando sucedió esto. Sentí como si se acumulara electricidad estática en el aire, como cuando frotas un globo en tu ropa y se te levanta el pelo. Eso sí, llevaba ropa pesada, hacía 5 grados centígrados. Sentí como si algo se acercara. La carga se movía hacia arriba. Abrí los ojos probablemente 3 o 4 segundos después de que comencé a sentir el ascenso del campo eléctrico. Al abrir los ojos, sentí como si el tiempo se hubiera detenido, y aproximadamente a 40 o 50 metros de distancia, básicamente frente a mí, estaba flotando sobre el valle una nave gris metálica brillante, que parecía un platillo volador. Pero no era la típica cúpula y cuerpo. Era como si estuviera soldado o moldeado todo junto, sin uniones, y la parte inferior es aproximadamente 3/4 partes de toda la nave. Probablemente tenía 7 metros de ancho, y desde la parte superior hasta la base probablemente medía 2 metros, con los bordes redondeados, por lo que parecía bastante grande. No tenía ventanas, patas ni nada. Era como si este objeto metálico estuviera en una sola pieza. No tenía nada escrito, ventanas, bordes, luces, nada. No pude ver el fondo ni el costado, solo lo vi desde un ángulo que se mantuvo constante. Después de reconocer lo que estoy viendo, quise tomar mi teléfono y tomar una foto, pero no podía mover la mano, la cabeza ni los ojos. Solo miraba directamente a la nave, pero no podía moverme. Pero no era nada como si estuviera paralizado. Sentía como si el tiempo o mi percepción del tiempo se detuviera o se ralentizara. Entonces abrí los ojos. Veo esta nave, no puedo moverme. 5 o 6 segundos después de abrir los ojos, mi cabeza es bombardeada, como si la nave hablara dentro de mi cabeza, forzando el mensaje dentro de mi pensamiento. Lo escuchaba en mi lengua materna, sonando como yo, pero con una voz mucho más tranquila y suave, extremadamente tranquila. Me estaba dando el siguiente mensaje. Ustedes no están cuidando su planeta. Necesitan cambiar, ahora. Ustedes, todas las personas, tendrán que traer el cambio. No pueden renunciar a la responsabilidad, porque la responsabilidad se entrega con poder, lo que corrompe a los humanos. La mayoría de los extranjeros usan de forma incorrecta los, lo cual es un error gramatical, porque nosotros utilizamos as antes de decir humanos. Este mensaje se repitió 3 veces, con la redacción exacta como la dije, como un cántico o una grabación de audio, mismo tono, misma ejecución. Lo que me llamó la atención fue el error de redacción que se cometió al final, el que les comento. Después del mensaje empezó a alejarse, al principio flotando un poco, pero no podía seguirlo con la cabeza, solo con los ojos. Sentí como si algo me estuviera reteniendo, como si me tomara tiempo girar el cuello, como cuando tiras una goma y se pone mucha tensión en el extremo. Después de que flotó unos metros a la izquierda y lejos de mí, la tensión comenzó a disminuir y pude seguirlo con mis ojos y mi cabeza. Y de repente sentí como si el tiempo comenzara a fluir de nuevo y se disparó a la distancia, muy, muy rápido, exactamente en la misma dirección donde lo vi. Era como si continuara impulsándose, pero con mi perspectiva del tiempo acelerándose, y cuando llegó a la percepción normal, la aceleración de ese objeto fue instantánea.
Inmediatamente después de eso, tomé mi teléfono y escribí el mensaje que me dejaron. Verifiqué la hora y vi que habían pasado 19 minutos después del inicio de la meditación, por lo que la experiencia que pareció haber durado unos 20 segundos, probablemente transcurrió en al menos 5 minutos. Una última nota. Mientras duró la experiencia, estuve como en un estado de calma forzada. Recuerdo que no sentí miedo ni ansiedad, adrenalina, nada, solo calma. Pero después de que se alejó a toda velocidad, sentí como si todas las cosas simplemente entraran en mi cuerpo. Gran cantidad de adrenalina y sentir que el final está cerca, como si estuviera realmente aterrorizado. Este sentimiento duró entre 3 y 5 minutos. Suena extremadamente similar a cómo me sentí cuando un ángel me visitó para decirme que estaba cometiendo errores y que necesitaba dejar las drogas. Hace unos años fumaba marihuana y me emborrachaba mucho. Sucedió cuando estaba en el sótano, sola, pensando en fumar, pero estaba esperando que mi novio volviera a casa con la marihuana. Estuve 100% sobria durante la experiencia. No estaba bajo la influencia de ninguna droga o bebida. Una entidad me habló en la cabeza y me sentí desconectada, y no eran mis propios pensamientos. Me sentí tranquila, pero asombrada mientras sucedía. Mi experiencia fue que simplemente escuché su mensaje, y quedó claro que era un mensaje solo para mí. Con cada nueva información que revela, como lo explica, mi vida tendría 2 caminos, y de cualquier manera terminaría bien, y sigo siendo humana y las elecciones son mías. Siempre hay una conexión y amor por todo lo que nos rodea. Hay un poder superior que me estaba diciendo todas estas cosas, y yo en ese momento no era espiritual ni religioso. Realmente me sorprendió. El ser era invisible, pero de alguna manera sabía que medía unos 7 pies de altura aproximadamente. Parecía frío y distante, y su trabajo era ser un mensajero. No era hombre ni mujer. Estaba confundida de por qué me hablaría a mí, precisamente a mí. Recuerdo haber pensado egoístamente que debía estar en un lugar muy bajo en la lista de mensajeros para venir a hablar con alguien como yo. Mis pensamientos ni siquiera perturbaron esta cosa. No podía mover mi cuerpo en absoluto. Estaba paralizada en el sofá, atrapada, mirando como loca a la nada, al aire frente a mí. Pero sé que físicamente había algo en la habitación conmigo que no quería asustarme demasiado. Al final de su mensaje, podía sentir que estaba dudando de mi realidad y pensaba que me estaba volviendo loca. Entonces decía que quería mostrarme el amor del universo. Me mostró un vistazo y hasta el día de hoy todavía siento escalofríos cuando pienso en ello. Esto abrió mi mente y me permitió, por un momento, conectarme en unidad con todo. No sé cómo describirlo. Era como si no tuviera cuerpo. Podía sentir y ver en 3 dimensiones. Me sentí transportada a otra forma de sentir o de ser. Podría experimentar sensaciones mentalmente. Se sentía como si estuviera sumergida en agua, pero podía sentir el viento a mi alrededor al mismo tiempo. Había tanta paz, calidez y amor. Había que conocer y comprender la conexión de los átomos y las moléculas de la espiritualidad. Sentí y vi destellos de hojas volando sobre los árboles, y yo era las hojas, yo era el aire, y supe y sentí cuánto amor y paz hay en todo. Es sinceramente indescriptible lo que sentí, y este ser me lo mostró solo por un breve momento. En un instante todo terminó, y sentí que estaba de luto por una gran pérdida. Luego se despidió y simplemente se fue. Nunca lo vi físicamente durante todo el tiempo que esto pasó. Ahora no consumo drogas, y lo repito, estaba sobria cuando esto sucedió.
Después de que desapareció, todos estos sentimientos se derrumbaron sobre mí. ¿Estaba loca? ¿Qué demonios fue eso? Realmente me encontraba aterrada. Empecé a llorar a mares. Fue más que asombroso y absolutamente aterrador que el mensajero pudiera entrar y hablarme, y yo no pudiera verlo. Estaba en mi cabeza. Solo parecía querer darme un consejo. No me importa si nadie cree esta historia. Todo lo que sé es que hay más ahí afuera de lo que nosotros, como humanos, alguna vez podremos comprender. No puedo esperar a que llegue el día en que pueda volver a experimentar ese sentimiento. Lo que sentí fue realmente indescriptible. Y si de ahí vienen estos seres, debe haber un poder superior. No soy religiosa ni espiritual, pero para mí es un hecho que ellos, de alguna manera, conocen algunos eventos futuros y están tratando de ayudarnos. Mi mente racional quiere decir, esto es una tontería. Sin embargo, he experimentado eventos muy poderosos, casi religiosos, en mi estado de sueño. Me gustaría señalar que soy ateo y no creo en nada que tenga que ver con lo paranormal. Ambas experiencias ocurrieron en momentos de crisis en mi vida. La primera fue después de mi primer semestre de la escuela de posgrado. No sabía si pasaría el primer corte. En mis sueños fui visitado por un ángel o un rey llamado Linnaeus. Me aseguró que lo lograría y que estaría bien. El sueño era correcto, aunque efectivamente había un 50-50 de posibilidades de que continuara con mis estudios de posgrado. Sin embargo, al día siguiente estaba mucho menos ansioso. La segunda experiencia poderosa ocurrió justo después de la muerte de mi madre. Fue la primera vez que alguien cercano a mí murió. Estaba desconsolado. Me encontraba durmiendo en la casa de mi entonces novia y ahora esposa. Mi madre me visitó en mi sueño y me aseguró que todo iba a estar bien. Mi novia estaba despierta trabajando y dijo que mi cuerpo temblaba antes de despertarme, antes de que le dijera cuál era mi sueño. Fue poderoso, y después de ese sueño, mi dolor y luto desapareció casi por completo. Supongo que todo lo que puedo decir es que la mente es algo poderoso, sin importar que hayas visto un platillo volador o te hayas comunicado con vida extraterrestre. ¿Por qué no simplemente seguir lo que te dijeron en tu conciencia? Investiga el cambio climático lo mejor que puedas y haz lo que puedas para ayudar a combatirlo. No diría que fui abducido específicamente por extraterrestres, pero definitivamente me llevaron a alguna parte. Fue más bien una abducción de la conciencia, si es que eso tiene sentido. No lo sé. Podría haber sido mi cuerpo también. Fue una sensación extraña que realmente no puedo explicar. Un día estaba sentado en el parque a plena luz del día, con 4 o 5 amigos. Vivía en una pequeña comunidad en el medio oeste, por lo que el parque estaba vacío, excepto por nosotros. Estábamos hablando y fumando. Para mí solo cigarrillos, nada que alterara mi conciencia. Cuando de repente todos disminuyeron la velocidad y finalmente se congelaron por completo, incluido yo. No podía moverme ni hablar, no podía parpadear. Tenía que concentrarme mucho en respirar y luego me desmayé. Me desperté solo en una habitación oscura, con 3 grandes pantallas iluminadas a mi alrededor. En las pantallas vi el parque desde arriba, el lugar exacto donde estábamos sentados mis amigos y yo. Me sentí como si estuviera en esa habitación durante horas hasta que me desmayé nuevamente. Finalmente volví en mí y me di cuenta de que había estado llorando histéricamente en el suelo. El resto de mis amigos también parecían bastante destrozados, como si todos acabaran de experimentar algo igualmente aterrador. Fui el primero de nosotros en hablar. Dije, creo que conocí a Dios.
y todos respondieron con breves declaraciones similares. Recuerdo que una de las chicas dijo: «Estamos en la televisión en alguna parte», lo que expresó muy bien la sensación de ser observada, insegura. No recuerdo lo que dijeron los demás, solo la idea general de simplemente nos llevaron a algún sitio. No hablamos más de eso, más que una frase corta y extraña cada uno. Eso fue lo más extraño para mí, que no habláramos de eso, pero todos entendíamos que habíamos visto lo mismo. Sentí que no podíamos hablar de ello donde ellos pudieran vernos. Nos fuimos inmediatamente y no hemos hablado de eso desde entonces. Ya no mantengo contacto con esos amigos, pero sería interesante saber si ellos también sintieron que se trataba de algún tipo de abducción. He tenido un puñado de encuentros paranormales. Ahora que soy mayor realmente han dejado de hacerlo. Esto sucedió cuando tenía entre 21 y 22 años. Ahora tengo 30. Alquilé una habitación en la casa de mis amigos, en el segundo piso. Tenía una perra boxer que dormía conmigo en la habitación. También tenía una ventana que daba a la calle del barrio. Una noche, mi perra saltó a mi cama y me bloqueó la vista del televisor. Intenté moverla con mis pies, pero no se movía. Ella mantuvo un gruñido bajo, de cara a mi ventana. Como ella no quería moverse, apagué la televisión y me fui a dormir. Ella siguió gruñendo. No sé qué hora fue después, pero me desperté con una luz muy, muy brillante atravesando mis persianas. Instantáneamente me molesté y me levanté para ver qué auto tenía las luces tan encendidas que entraba a mi habitación. Eso sí, nunca había experimentado este nivel de brillo. Me levanté y pasé los dedos por las persianas para abrirlas, y luego todo se quedó en blanco. Recuerdo abrir los ojos y entrar en una especie de habitación. La habitación era metálica, sin costuras, solo metal perfectamente curvado. Frente a mí había una cama metálica perfecta. Era solo un rectángulo de metal de color gris. Detrás de mí podía sentir que había cosas que me guiaban hacia esta cama de metal. Nos comunicábamos, pero no hablando, sino a través de nuestra mente. Me di cuenta de que solo estaban tratando de guiarme hacia la cama metálica en el medio de la habitación. Recuerdo estar justo enfrente de la cama, y en ese momento estaba de vuelta en mi habitación. También recuerdo estar de pie, pero esta vez de espaldas a la ventana. Tropecé porque estaba muy mareado. Recuerdo haber derribado algunos muebles, pero finalmente llegué a mi cama. A la mañana siguiente me desperté. En realidad no recordaba nada. Todo esto vino más tarde. Me desperté sintiéndome extremadamente mal del estómago. Quería vomitar. Bajé las escaleras a trompicones porque también tenía mucha hambre. Saqué la leche del refrigerador y me estaba preparando para verterla en una caja de cereal. Me detuve y me acerqué al fregadero, que da al patio trasero. Fue entonces cuando vi a mi perra corriendo por todo el patio. La perra que todavía debería haber estado en mi habitación. Fue entonces cuando me di cuenta de todo. Todos los recuerdos volvieron. Subí corriendo las escaleras lo más rápido que pude para ver el estado de mi habitación y los muebles estaban todos tirados. Esto fue en invierno, así que hacía frío y yo dormía con 3 mantas. Las 3 mantas formaron diseños perfectos en forma de espiral en mi cama. Fui a ver las espirales y las destruí, ya que no podía creer lo que había pasado. Algo cambió dentro de mí después de ese día. Me volví más tonto en cierto sentido. Tenía problemas para hablar, tartamudeaba cada 2 palabras. Además, no podía comprender lo que estaba leyendo a menos que lo leyera lentamente 3 o 4 veces. Sabía que algo pasó esa noche. No fue hasta casi un año después que estaba en mi cuarto, simplemente relajándome en mi cama. Estaba solo en casa, ya que mis compañeros de cuarto estaban trabajando.
Una vez más, una luz brillante atravesó mi habitación, pero esta vez la casa comenzó a retumbar. Literalmente se sintió como si hubiera ocurrido un terremoto. El miedo golpeó mi cuerpo, ya que sabía de qué se trataba esa luz. Esta vez la luz simplemente se fue. El ruido solo duró unos 5 segundos y todo desapareció. Después de ese día recuperé mis niveles de lectura y conversación. Todo volvió a la normalidad. Definitivamente uno de los momentos más extraños de mi vida. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.